15 de octubre de 1993. El reloj de la terminal marcaba las 17:41 cuando Martín Gálvez, fotógrafo independiente de 34 años, compró 2 rollos de 35 milímetros y un café para llevar. Lo sabemos porque aquel recibo, doblado en 4, aún estaba en el bolsillo de su chaqueta cuando lo vieron por última vez. Ese día, bajo un cielo plomizo que presagiaba tormenta, tomó el camino hacia la presa vieja con su cámara colgando del cuello y un tripié ligero apoyado en el hombro. 3 horas después, su auto apareció estacionado junto a la terracería, el maletero entreabierto, el asiento del copiloto con una libreta de apuntes y un trozo de tela enrollado, como si hubiese marcado el final de una secuencia. De él nunca más se supo. Por décadas la desaparición de Martín fue un eco doloroso en su familia y un rumor persistente en el pueblo. Algunos decían que se había perdido en el monte, otros que lo arrastró el agua turbia de la represa. Pero nada explicaba el silencio absoluto. Esa ausencia sin testigos, sin huellas claras, sin un adiós. El caso quedó archivado, y con el tiempo se transformó en una sombra incómoda, como esas fotografías veladas que muestran apenas siluetas irreconocibles. Hasta que, 30 años después, la sequía vació el borde fangoso de la presa. Allí, pegada al barro como si hubiese esperado todo ese tiempo para ser encontrada, apareció una cámara oxidada. La correa de cuero estaba quebrada, el metal carcomido por la humedad, pero en su interior aún dormía un rollo de película sellado. La noticia se esparció como fuego. Tal vez allí, en esos fragmentos de luz atrapada, estaría el secreto de lo que realmente pasó con él. En este punto de la historia, quiero invitarte a algo sencillo. Dinos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Puede ser tu ciudad, tu país, tu barrio. Así como cada foto guarda un lugar y un instante, tus palabras también forman parte de esta memoria compartida. Martín no era un hombre famoso ni buscaba gloria. Su pasión era registrar aquello que la mayoría prefería no mirar. Rincones, olvidados, marcas de agua en los muros, camiones detenidos en la penumbra. La tarde de su desaparición llevaba consigo esa misión: atrapar con su lente un detalle incómodo que, según él, revelaba más de lo que parecía. Y aunque nadie pudo preverlo, quizás esas últimas imágenes eran su manera de dejarnos una pista. Antes de convertirse en un nombre en los periódicos, Martín Gálvez era un hombre común, con rutinas sencillas y un círculo pequeño de afectos. Vivía con Laura, su esposa, en un departamento de paredes claras y ventanas que daban al patio interior. Allí crecían macetas con geranios que ella cuidaba con paciencia. En ese espacio también se mezclaban olores opuestos: el del pan tostado de las mañanas y el de los químicos del laboratorio casero que él había improvisado en la sala. Su hija Alma, de apenas 6 años en 1993, tenía la costumbre de pedirle un cuento en fotos cada noche antes de dormir. Martín abría uno de sus álbumes y le mostraba imágenes de mercados, ferrocarriles y fiestas barriales, inventando diálogos y paisajes. Para ella, su padre era un narrador que usaba la luz como voz. «Algún día vas a contarme la historia del cielo», le pidió una vez. Él sonrió, apuntó a la ventana y respondió: «Cuando aprendas a esperar, el cielo habla solo». El trabajo de Martín no era glamoroso. Alternaba encargos de retratos escolares, bodas sencillas y catálogos de tiendas. Sin embargo, llevaba años armando un proyecto personal: documentar lo que no debía olvidarse, las grietas que el progreso intentaba tapar. Fotografió murales cubiertos de pintura blanca, calles que se inundaban cada temporada, autos abandonados en baldíos. «La memoria está en los bordes», repetía a sus amigos, convencido de que algún día esas imágenes tendrían valor. Esa obsesión por los detalles se reflejaba en su meticulosidad. Guardaba recibos, anotaba fechas, dibujaba croquis con lápiz. En una libreta forrada en cuero escribía pequeñas marcas geométricas, triángulos, líneas cruzadas, para recordar encuadres. Su esposa lo tomaba como una manía entrañable. Para él, era un método de orden,
El 15 de octubre salió de casa con el mismo ritual de siempre. Revisó la correa de la cámara, ajustó el tripié y enrolló una cinta de tela en su muñeca. Tenía el hábito de hacer nudos para contar cuántas exposiciones quedaban en el rollo. Esa tarde le bastaron 3 vueltas. Laura le recordó: «No tardes, la sopa está lista a las 9». Él respondió con una frase que en su familia aún resuena como eco: «Traigo pan y luz». Cuando recordamos a alguien querido, siempre hay un objeto o una frase que nos lo devuelve intacto. Para algunos es un aroma, para otros una canción. ¿Y para ti? ¿Qué cosa cotidiana te recuerda inmediatamente a alguien que ya no está o que hace tiempo no ves? Déjalo en los comentarios, porque esas memorias compartidas también mantienen viva la luz. El 15 de octubre de 1993, la rutina parecía seguir su curso. Nadie en el barrio notó algo fuera de lo común cuando Martín Gálvez tomó el camino hacia la presa. El sol bajaba lento, pintando los postes de luz con tonos anaranjados. Su sedán azul se detuvo a un costado de la terracería a las 18:25, según relataron 2 vecinos que volvían del campo. Dijeron haber visto a un hombre bajo, con una cámara colgando, montar un tripié y mirar hacia la curva. Uno de ellos alcanzó a escuchar el chasquido del obturador y luego siguió su camino. En su libreta, recuperada más tarde, había anotado: curva, baranda abollada, luces lejanas, G5. Esas palabras, que parecían simples apuntes técnicos, se convertirían en las últimas huellas escritas de su mano. En la página siguiente, un triángulo dibujado y 3 líneas cruzadas, el símbolo que usaba para marcar secuencias de fotos. El lugar era solitario. A un lado la pendiente descendía hasta el agua turbia. Al otro, un talud de tierra marcado por huellas de neumáticos anchos, no de un coche familiar, sino de un camión pesado. El aire cargaba con ese silencio denso que antecede a la tormenta. Martín levantó la cámara una vez más, apuntó hacia el horizonte y disparó. Luego todo se detuvo. A las 19:10, un automovilista encontró su vehículo estacionado con las luces apagadas. El maletero estaba entreabierto. Dentro había ropa de repuesto y algunos rollos sin usar. En el asiento del copiloto, la libreta de cuero. Pero la cámara y el tripié ya no estaban. La policía llegó pasadas las 21:00. Revisaron la zona con linternas, encontraron pisadas que se mezclaban en el barro y un filtro ND a 20 metros del auto. Nada más. Un agente joven insinuó que quizá Martín se había marchado por voluntad propia. Laura, al escuchar esa hipótesis, respondió con voz firme: «Él no abandona nada, ni un recibo tira». Esa misma noche, voluntarios y vecinos recorrieron la orilla de la presa con lámparas improvisadas. El agua devolvió ramas, insectos y basura, pero ningún rastro de él. Para muchos, fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Para Laura, fue el inicio de una espera interminable. La noticia del auto abandonado corrió rápido. A la mañana siguiente, los periódicos locales publicaron una nota breve: «Fotógrafo desaparece en las inmediaciones de la presa». Para muchos era apenas un titular más, pero para Laura y su hija Alma fue el comienzo de un túnel sin salida. Los primeros días estuvieron marcados por brigadas improvisadas, vecinos con lámparas de mano, estudiantes con varas largas y policías cansados peinaron el terreno, revisaron barrancas, cañaverales y el borde fangoso de la presa. Algunos entraron al agua hasta la cintura, confiando en que el lodo devolviera algún indicio. Encontraron ramas, un zapato viejo, envolturas arrastradas por la corriente, pero nada que perteneciera a Martín. La libreta hallada en el auto se convirtió en objeto de estudio. Había páginas con números de carreteras, croquis de calles y notas sobre camiones de carga que circulaban a horas inusuales. Nadie supo interpretar si eran simples observaciones de fotógrafo o si había algo más detrás. Para Laura cada palabra era un eco. Buscaba en los garabatos una explicación, como si en esos triángulos repetidos estuviera la clave de su paradero. Con el paso de las semanas, la esperanza se mezcló con la frustración. Hubo llamadas anónimas, asegurando que lo habían visto en una terminal de buses,
en un mercado, incluso en otra ciudad. Cada pista era una herida nueva. Viajar, preguntar, regresar con las manos vacías. Alma, con 6 años, aprendió demasiado pronto el peso del silencio. Se dormía abrazando una de las camisas de su padre, preguntando si las fotos también podían regresar a casa solas. La policía, sin pruebas sólidas, archivó el caso como pendiente. Los amigos de Martín organizaron una exposición con sus trabajos para mantener su nombre vivo. En una de esas fotos, un callejón iluminado por un solo foco, alguien comentó en voz baja: «Es como si él hubiera sabido que iba a desaparecer». Los años 90 se convirtieron en 2000. Teléfonos cambiaron, cámaras digitales reemplazaron al carrete. Pero en la casa de Laura cada lunes se repetía el mismo ritual: colocar una piedra en la ventana como recordatorio de que el tiempo pasa pero la ausencia no se borra. Pasaron casi 3 décadas. El caso de Martín Gálvez sobrevivía apenas en recuerdos familiares y en recortes de periódicos guardados en una carpeta amarillenta. Pero en el verano más seco de la región, el nivel de la presa descendió como nunca antes. El agua retrocedió varios metros y dejó al descubierto objetos atrapados en el barro: llantas oxidadas, ramas petrificadas, restos de embarcaciones viejas. Entre ese paisaje desolado, un pescador encontró algo diferente. Era un bulto oscuro, rectangular, incrustado en la arcilla endurecida. Al principio pensó que era una caja de herramientas. Con esfuerzo lo sacó y descubrió una funda de cuero endurecida por el tiempo. Dentro estaba una cámara de 35 mm, con el visor roto y el metal carcomido por la humedad. A un lado, todavía pegado al forro, apareció un recibo apenas legible: 15/10/1993, café y 2 rollos. Era la última prueba de que Martín había estado allí. El hallazgo fue entregado a las autoridades, que de inmediato notificaron a Laura y a Alma. Para ellas, el objeto no era solo una reliquia, era como recibir un mensaje enviado desde el pasado, congelado en el fango. Laura reconoció de inmediato la cinta de tela anudada en la correa, el mismo ritual que él usaba para contar las exposiciones: 3 nudos apretados, 3 secuencias de fotos que quizás guardaban su última mirada. La cámara fue trasladada a un laboratorio especializado. Los técnicos trabajaron con pinzas y soluciones químicas para rescatar el rollo. La tarea parecía imposible. El agua, el barro y el tiempo habían dañado la emulsión. Sin embargo, contra todo pronóstico, parte del negativo se conservaba. La noticia recorrió el pueblo y poco a poco vecinos y curiosos se acercaron para preguntar si realmente esas fotos podrían revelar lo que había ocurrido. Días después, el primer escaneo digital mostró imágenes fragmentadas: la curva de acceso a la presa, la baranda metálica con un golpe evidente, 2 faros lejanos, recortando la oscuridad. En una de las últimas tomas, el reflejo en un espejo lateral, una silueta con gorra y lo que parecía una placa con las letras G5. No eran fotos artísticas ni buscaban belleza. Eran testigos mudos, atrapados en un rollo que sobrevivió al tiempo y al agua. Las imágenes rescatadas de la cámara de Martín cambiaron el rumbo de una historia que muchos ya daban por enterrada. La fiscalía reabrió el expediente con técnicas modernas. Lo primero fue analizar el barro adherido a la funda. En él se encontraron diatomeas y polen que no correspondían al centro de la presa, sino a un arroyo secundario que desembocaba al sur. Ese detalle situaba el objeto en un lugar distinto al señalado en 1993, un rincón más aislado y difícil de vigilar. La segunda pista fueron las fotografías. La baranda abollada, la silueta de un camión con la defensa deformada y la placa parcial G5 no parecían casualidad. Un equipo de peritos revisó archivos de tránsito y talleres mecánicos de la época. Entre los registros apareció un nombre conocido en el pueblo: Ángel Obregón, entonces chofer de carga y posteriormente dueño de un deshuesadero. En 1993 había declarado que aquella noche estuvo trabajando en otra zona,
respaldado por un cuaderno de entradas escrito a mano. Pero ahora, las fotos contaban otra versión. La defensa abollada coincidía con una reparación registrada en un taller local 2 días después de la desaparición. Los archivos mostraban además que el vehículo tenía placas que comenzaban con G. El rompecabezas empezaba a tomar forma. En el laboratorio también encontraron fibras textiles atrapadas en el gatillo de la cámara. Coincidían con la SIL, tela industrial de los guantes usados en carga y descarga de mercancías. No era prueba absoluta, pero añadía peso a la hipótesis. Mientras tanto, los negativos digitalizados seguían revelando fragmentos. Una de las imágenes más inquietantes mostraba en el espejo lateral del coche de Martín una sombra con gorra. Ese reflejo, captado casi por accidente, parecía señalar hacia alguien que no quería ser visto. Con cada hallazgo, la tensión crecía en el pueblo. Algunos vecinos murmuraban que era mejor dejar el pasado quieto, que removerlo solo traería dolor. Otros, en cambio, pedían justicia, convencidos de que el silencio prolongado era más cruel que cualquier verdad. Aquí surge la reflexión para ti que escuchas esta historia. Si después de tantos años tuvieras en tus manos pruebas que podrían reabrir una herida, las usarías para conocer la verdad, aunque esa verdad pudiera destruir la calma aparente. Déjalo en los comentarios. Tu voz también forma parte de este juicio de la memoria. Cuando el nombre de Ángel Obregón reapareció en los archivos, muchos en el pueblo se estremecieron. No era un desconocido. Durante los 90 trabajaba como vigilante nocturno y luego abrió un deshuesadero en las afueras. Siempre se mostraba reservado, con un carácter difícil de leer, ni cercano ni hostil. Años atrás había colaborado en la búsqueda inicial de Martín, como voluntario más. Nadie sospechó entonces. Los investigadores llegaron a su taller con una orden de cateo. Entre montones de chatarra, piezas oxidadas y llantas apiladas, hallaron un pozo seco que servía como depósito de restos metálicos. Allí encontraron algo más que basura, una tapa de lente limada, el resorte de un tripié y cadenas cubiertas de lodo antiguo. El análisis pericial determinó que el metal coincidía con el modelo que Martín usaba. Obregón negó todo. Dijo que los objetos llegaban con los autos desmantelados y que él no podía controlar lo que traían. Sin embargo, la coincidencia era demasiado precisa. Cuando le mostraron la fotografía donde se veía la silueta de un camión con defensa abollada, guardó silencio más de lo necesario. Solo murmuró: «Las fotos engañan». La libreta incautada en su taller reveló algo inquietante. El registro de entradas del 15 de octubre de 1993 tenía un salto de 2 horas. En 1993, esa laguna pasó desapercibida. 30 años después, se convirtió en un agujero imposible de justificar. Laura fue llamada a reconocer los objetos. Al ver la tapa de lente y la cinta con nudos deshechos, no necesitó decir nada. Los sostuvo en silencio, con un cuidado casi ritual, y luego los devolvió como quien entrega un pedazo de memoria. La comunidad empezó a dividirse. Algunos defendían la presunción de inocencia. Después de tantos años, cualquiera puede ser señalado. Otros sentían que las pruebas hablaban solas. En las calles, en las tiendas, el nombre de Obregón volvió a circular con la misma fuerza que 3 décadas antes circulaba el de Martín. El juicio contra Ángel Obregón no fue rápido ni sencillo. 30 años de silencio pesaban en el aire de la sala. La fiscalía presentó las fotografías rescatadas, los peritajes de laboratorio y los objetos hallados en el deshuesadero. La tapa de lente, el resorte del tripié, las cadenas con lodo seco. Ninguno por sí solo bastaba, pero juntos construían un relato coherente. Martín había sido sorprendido mientras fotografiaba algo que no debía. Obregón se mostró desafiante al inicio. Negó todo. Insistió en que los objetos eran piezas, sin valor que llegaron con los autos. Pero las imágenes lo acorralaban. La defensa abollada coincidía con el camión que él conducía. La placa parcial correspondía a su registro de 1993. El peritaje de diatomeas situaba la cámara en el arroyo donde él tenía acceso directo. En un receso,
pidió hablar con su abogado. Al volver, aceptó declarar. Contó que aquella noche vio a Martín tomando fotos de su camión, estacionado en la curva. Dijo que lo confrontó, que discutieron y que en el forcejeo el fotógrafo cayó por la pendiente. «Entré en pánico», murmuró. Según su versión, ocultó el cuerpo en una alcantarilla de hierro ya colapsada y arrojó la cámara al agua, confiando en que nadie la hallaría. La confesión estremeció a la sala. No había restos para recuperar. La presa y el tiempo habían borrado toda posibilidad. Pero por primera vez la familia escuchó una versión directa de lo ocurrido. Laura se mantuvo en silencio, con la mirada fija en el piso. Alma, ya adulta, apretaba los puños con fuerza, como si aún pudiera proteger a ese padre que conoció solo en recuerdos fragmentados. El tribunal declaró a Obregón culpable de la muerte y ocultamiento. La condena no devolvió lo perdido, pero dio nombre a una ausencia que por décadas fue un abismo. Afuera, la comunidad permaneció dividida. Algunos sentían alivio, otros pensaban que la verdad tardía era tan cruel como la mentira. Tras el juicio, el pueblo comprendió que la justicia no siempre ofrece finales luminosos. La condena contra Obregón cerró un expediente, pero no cerró el vacío. El cuerpo de Martín Gálvez nunca apareció. Su ausencia siguió habitando los rincones de la casa, donde antes colgaban sus negativos a secar. Aún así, la familia decidió transformar la herida en memoria. Un año después, se organizó un acto sencillo en la orilla de la presa, justo en el sitio donde se había encontrado. La cámara. No hubo discursos grandilocuentes ni música solemne, solo una placa de bronce con el nombre de Martín y la frase «La verdad encuentra camino». Cada persona que asistió llevó una piedra y la colocó al pie del memorial, como símbolo de constancia. El borde del agua se convirtió en una línea de pequeños faros que recordaban a un hombre que eligió registrar la luz en los lugares más oscuros. Alma, ya adulta, encontró en la fotografía una manera de dialogar con su padre, ausente. Abrió un taller comunitario donde enseñaba a niños y jóvenes a usar cámaras sencillas. Su lema era claro: cada imagen guarda una memoria, aunque parezca insignificante. Para ella, compartir ese oficio era continuar la promesa de Martín, no permitir que lo esencial quedara oculto. Laura, por su parte, dejó de colocar piedras en la ventana cada lunes. En su lugar, colgó junto a la puerta una cinta de tela con 3 nudos. Era su manera de mantener vivo el ritual de Martín, pero resignificado. No como conteo de exposiciones, sino como recordatorio de resistencia, paciencia y amor. Las fotos, rescatadas de la cámara, fueron expuestas en el Centro Cultural. La curva, la baranda abollada, los faros lejanos y la silueta reflejada en el espejo lateral se convirtieron en testigos silenciosos que atrajeron a decenas de visitantes. Algunos las miraban con tristeza, otros con rabia contenida, pero todos coincidían en lo mismo. Esas imágenes no solo contaban la historia de un fotógrafo desaparecido, sino también la obstinación de una familia que se negó a olvidar. El caso de Martín Gálvez nunca se cerró del todo en el corazón de su familia. La condena de Obregón dio certezas jurídicas, pero no ofreció lo que más deseaban: un lugar donde llevar flores, un rincón donde hablarle en silencio. Aún así, la verdad, aunque tardía, permitió que la memoria dejara de ser un eco sin dirección. La cámara rescatada del fango se convirtió en símbolo. Ahora reposa en una vitrina del Centro Cultural, junto a las fotografías ampliadas que sobrevivieron al agua y al tiempo. No son imágenes espectaculares ni bellas, son fragmentos ásperos con rayaduras y manchas. Pero precisamente allí radica su fuerza, en mostrar que a veces la luz persiste aunque todo conspire para borrarla. Los visitantes que llegan a verlas suelen quedarse en silencio. Algunos reconocen la curva, otros recuerdan la sequía que vació la presa, y unos más se detienen en el espejo lateral donde aparece aquella silueta. Nadie sale indiferente. Para la comunidad, esas fotos son más que pruebas forenses. Son recordatorios de que la verdad puede esconderse,
pero no desaparecer para siempre. Laura y Alma continúan su vida con una calma nueva, distinta. No es felicidad, tampoco resignación. Es una forma de paz que nace de saber qué ocurrió, aunque duela. En las noches Alma enciende una lámpara pequeña en la ventana y, al verla, su madre sonríe con tristeza. «Tu padre prometió traer luz», le dice, y al final, de alguna manera, cumplió. En cada historia como esta surge la misma disyuntiva. Hay quienes prefieren vivir con la ilusión intacta, sin remover el pasado. Otros, en cambio, creen que la verdad debe salir a la luz aunque desgarre recuerdos. ¿Y tú qué piensas? ¿La verdad siempre debe conocerse, incluso cuando puede cambiar la forma en que recordamos a los nuestros? Tal vez al escuchar este relato te venga a la mente una fotografía vieja, guardada en un cajón, con colores desvaídos y bordes gastados. Mírala de nuevo. Puede que en ese pedazo de papel haya más respuestas de las que imaginabas, porque, al final, lo que Martín nos dejó no fue solo misterio, ni solo dolor. Nos dejó una lección silenciosa, que la luz, aunque tarde, siempre encuentra un camino para regresar.